Al momento de la siembra, el objetivo aquí es favorecer el cultivo en detrimento del raigras. Podemos pensar en el ciclo, podemos pensar en la variedad. Respecto a la variedad, no es mucho lo que les voy a poder decir. Hemos probado 4 variedades, por ahí lo menciono más adelante, pero probablemente existan diferencias entre variedades, pero nos hemos enfocado más al manejo de la densidad más que a buscar la variedad apropiada en este sentido. Pero sí es importante destacar en este momento es que hay variedades con resistencia a imidazolinonas que son una alternativa también para considerarlas. En muchos casos, bueno, la adopción, cuando consultamos con productores o con asesores, la adopción de estas variedades resistentes a imidazolinonas no ha sido demasiado alta, sobre todo porque las expectativas de rendimiento de estas variedades no son demasiado altas tampoco. Entonces, aparentemente esa sería una limitante en cuanto a la adopción de estas variedades. Los ciclos largos, intermedios o cortos, estos condicionan el tiempo en el cual el raigras puede estar emergiendo en cada uno de estos escenarios. Entonces, siempre que nos vamos hacia un ciclo más corto, es más fácil manejar el raigras en el barbecho, y por lo tanto es menos la incidencia que podemos tener dentro del cultivo. Y por eso les mostraba al principio que en el caso de trigo candeal, los niveles de pérdida resultaban ser menores, al menos para el año que pasó, porque bueno, tenemos la posibilidad de manejarlo mejor en el barbecho, y por lo tanto estas emergencias, la cola de emergencias de raigras aquí, será la que nos pueda llegar a afectar al cultivo. Entonces, si tenemos muchos problemas para manejar el raigras, es preferible. Tenemos muchas más herramientas para manejar un barbecho que con el cultivo nacido. Entonces, siempre volcarnos hacia los ciclos cortos es una alternativa en ese sentido. La densidad de siembra es otro factor interesante, otro factor importante. La densidad de siembra, hemos trabajado en esto. Marcelo Sánchez ha realizado su tesis de maestría en este tema, en la chacra de Barrow. Realizamos los experimentos en los cuales evaluamos cómo era el rendimiento y el efecto del cultivo sobre la maleza, e incluso la inversa, el efecto de la maleza y el cultivo en distintas alternativas. Con 2 densidades de siembra, una por debajo de la recomendada y una por encima de la recomendada, incorporamos como testigo la densidad recomendada. O sea que bajamos a la mitad la densidad respecto a las 250 plantas por metro cuadrado, que generalmente utilizamos como expectativa, y duplicamos la densidad de siembra a 500 plantas por metro cuadrado. Y allí hemos encontrado que incrementando la densidad de siembra, encontramos un cultivo más competitivo, bueno, además de un rendimiento mayor. También vimos que en las campañas siguientes había menos maleza, menos plantas de raigras por metro cuadrado, producto de la utilización de una densidad alta. Entonces, interferimos también en el banco de semillas del suelo. Y con José Macigoye, también lo evaluamos en dos situaciones en campos de producción, en el partido de Orrego, en cebada y en trigo, en el cual comparamos una densidad doble respecto a una densidad simple, para los cuales utilizaba actualmente el editor. Le pedimos que generosamente realice una doble pasada, una doble siembra en un manchón de raigras. Entonces comparamos cuál era el efecto de la doble densidad respecto a la densidad simple, tanto en cebada como en trigo. Encontramos que en rendimiento no hubo diferencias significativas, pero sí hubo diferencias en cuanto a la producción de espigas de raigras. Se disminuyeron a la mitad el número de espigas por metro cuadrado en los dos casos. Entonces, esta es una alternativa interesante para restringirla a los manchones de raigras, esos manchones problemáticos, realizarle una doble pasada, una doble densidad de siembra,
con la idea de ir suprimiendo el raíz y que poco a poco podamos ir disminuyendo el banco de semillas en ese sentido, o al menos limitarlo para que no continúe ganando espacio dentro del lote. Esto es lo que hemos trabajado principalmente en densidad, algunas otras cosas también y otras mediciones que hemos trabajado. Marcelo Sánchez no solo lo probó con 2 variedades, como habíamos iniciado al principio, sino que lo probó con 4 variedades, y en los 4 casos, las 4 variedades de trigo respondieron más o menos de la misma forma, suprimiendo al raíz cuando se encuentran en mayor densidad. Algo de que se ha presentado ya hace unos años en algunos trabajos australianos, ellos han estado trabajando en el sentido de siembra. En el sentido de siembra es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en latitudes como la nuestra, prácticamente para la región pampeana, la región triguera se adaptaría a esto. Nosotros sabemos que a esta altura del año y en esta latitud, el Sol no pasa por el cenit, sino que tiene cierta angulación. Entonces, en su recorrido, sale por el este, se pone en el oeste y tiene cierta angulación. Si nosotros sembramos en sentido norte-sur, cuando el Sol está en su punto máximo, al mediodía, ilumina gran parte del entresurco, y por lo tanto, esta iluminación que genera el entresurco estimula al nacimiento de raíz allí entre los surcos de trigo. Cuando vemos el trabajo de los australianos, ellos proponen la siembra en sentido este-oeste, y cuando la siembra ocurre en sentido este-oeste, aquí el Sol sale y cuando se encuentra también en su punto más alto, la iluminación hace que las plantas del surco comiencen a sombrear el entresurco, entonces ellos encuentran que hay una disminución en cuanto a las emergencias de raíz en tal sentido. Esas disminuciones, bueno, no ocurren siempre, aquí les presento uno de estos trabajos, en el cual encuentran que en sentido norte-sur, por ejemplo, la producción de semillas por metro cuadrado está alrededor de 900 semillas respecto a 503 cuando se realiza en sentido este-oeste. Esto para 2 años y para 3 lugares distintos, vemos que disminuye la producción de semillas de raíz. Entonces, son pequeños condicionantes que hacen que estemos favoreciendo el cultivo en detrimento de la maleza, y que esa es la idea de ir manejando el raíz, sobre todo en estos casos en los cuales los herbicidas no son suficientes para controlar la maleza. La profundidad de siembra lo dejo para un ratito nada más, pero simplemente mencionar que lógicamente si queremos un cultivo más agresivo frente a la maleza, una densidad de siembra más superficial garantizaría una rápida emergencia y que se establezca de forma más rápida. Sin embargo, si utilizamos preemergentes, hay que reconsiderar la profundidad de siembra.